Buenas tardes y bendiciones, mis hermanos. En esta tarde queremos compartir con ustedes el primer tema de este canal, que por la gracia de Dios nos ha dado esa inspiración, esa idea de poder edificar, de poder evangelizar su santo nombre. Entonces es un privilegio del que estamos gozando. Y queremos abrir ese portal con el primer tema que el Señor nos ha inspirado, titulado ¿Qué es el cristiano? Del porqué de ese tema. Porque a día de hoy, como salta a la vista, muchos creen que con tan solo asistir a los cultos, con saltar, brincar y romper 4 sillas, creen que ahí termina el cristianismo. Se han creado una falsa concepción del cristianismo y el diablo les ha esclavizado en esa falsa. Y así, con la ayuda del Espíritu Santo, venimos a desglosar ese punto invitando a los hermanos. A mi izquierda está el hermano Martín, que es el líder de adolescentes de la iglesia, y a mi derecha tenemos al líder de jóvenes, el hermano Juan Aniceto. Pero ya cuando ellos empiecen a intervenir, harán una breve presentación por ellos mismos. Y vamos a abrir el tema entregando o dando al hermano Martín la palabra. Amén. Dios les bendiga una vez más. Queremos hablar, como hermano lo ha dicho, un tema muy importante que está titulado ¿Qué es ser cristiano? Creo que es el tema que esta tarde nos reúne aquí, que queremos aprender qué es ser un cristiano verdadero. Amén. Cuando indagamos desde la palabra de Dios, encontramos algunos versos bíblicos que nos aclaran de una manera clara qué es ser cristiano. Entonces me gustaría que los que estén siguiendo este video puedan entender un poco lo que dice el libro de Hechos en su capítulo 11, versículo 26, donde el Señor deja a sus apóstoles una gran misión de ir predicando el evangelio. Y en medio de esta misión encontramos que ellos llegaron a los gentiles, donde predicaron la palabra de Dios, y los gentiles creyeron en el evangelio. Al creer, la Biblia nos dice ahí que por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos. Es ahí donde sale el nombre de cristiano. Es decir, quiero introducir empezando un poco, ¿dónde sale el nombre cristiano? La palabra del Señor, como he dicho en el versículo del libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 26, es el lugar donde se llama por primera vez a los apóstoles, a los discípulos, que cristianos. Entonces los hermanos estarán ahí mirando para que podamos leer. Mientras tanto, nosotros queremos saber qué es ser un cristiano. Por ejemplo, la palabra cristiano, ¿qué significa? Es una persona que procesa la fe de Cristo. Es una persona que cree, o es un pequeño Cristo, en otras palabras. Es decir, sus obras, sus hechos demuestran lo que es Cristo, las enseñanzas de Cristo y la vida que llevaba Cristo. Entonces, esto es lo que significa la palabra cristiano. Y el lugar donde hemos dicho, ahí se llamó a los discípulos. Todos ya conocemos quiénes eran. Gente que anduvieron con Jesús, gente que, gloria al Señor, estuvieron un buen tiempo aprendiendo de Jesús. Entonces, al llevar este evangelio por todas las partes,
la palabra del Señor nos dice que por primera vez, por las características que vieron en ellos, pudieron llamarlos cristianos. ¿Por qué? Porque la persona que ellos procesaban o evangelizaban en su nombre se llamaba Cristo. A partir de ahí sale el nombre de los cristianos. Entonces nosotros podemos encontrar también que en la misma pregunta, ¿qué es ser cristiano? Un cristiano, como ya había dicho antes, tiene algunas características. Para descubrir, por ejemplo, a un cristiano verdadero, tiene algunas características. Entre esas características podemos ir viendo en diferentes puntos en la Biblia, como en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 42, donde un hermano nos puede ayudar ahí. Hechos 10, 42. Hechos 10, 42. Ok, y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Creo que es Hechos 10, 42, ¿no? Sí, amén. A 44. A 44. Sigo leyendo la palabra de Dios. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la en 45 siguiendo dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí está la primera característica de un cristiano. Primero tiene que ser una persona que ha escuchado el Evangelio de Jesús, y ha creído en ello. Como lo ha leído el hermano, que la gente que escucharon a los discípulos hablar de Cristo, creyeron, y a través de esta creencia, ellos vinieron a entrar también en este mundo de cristianismo. Por lo tanto, uno no puede ser cristiano si primero no reúne esta primera característica, en creer en el Evangelio. Primero debe creer en la palabra de Dios, y para creer hay que escuchar. Por eso tiene que escuchar antes y luego creer. Y después de esto, nos dice el libro de Marcos 1:15 que una de las características que podemos encontrar ahí es el arrepentimiento. Cuando uno ha escuchado el Evangelio y ha creído en lo que le han predicado, luego surge en su corazón el arrepentirse de sus pecados. A partir de este punto, ya empezamos a ver ciertas características de un verdadero cristiano, que ya ha escuchado la palabra, como he dicho antes, ya ha creído en esta palabra y ya se ha arrepentido de sus pecados. Y más tarde viene a dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Ahí viene a ser una nueva persona, como dice 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todo viene a ser hecho nuevo. Cuando todo esto viene a surgir, cuando la persona ya reúne estas características que he citado al principio. Primero escucha el Evangelio, después cree en lo que le han dicho, y ya más tarde se arrepiente, y a partir de ahí empieza a brotar los frutos de un verdadero arrepentimiento, un cambio profundo que ha surgido en mi vida, que ha surgido en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Entonces, a partir de esos puntos, podemos empezar a ver que esta persona es cristiano, porque ha pasado por este proceso que estaba diciendo. Así que, sin alargar más, quiero dejar lugar al hermano. Amén. Así como está exponiendo el hermano el surgimiento del nombre cristiano, ¿no? Cuando estabas empezando.
Amén. Entonces no empezaron a llamarles cristianos porque estaban imitando a Julio César o a Pedro, no es un ejemplo. Les llamaban cristianos porque a quién imitaban, a Cristo, ¿no? A Cristo. Más o menos, o sea, se asemejaban al estilo de vida que vivía Cristo. Bien, en este caso, ya han pasado muchos años, muchos siglos. Ahora mismo, entonces, o sea, la denominación cristiano moderno no es válida. Porque todo cristiano, toda persona que se hace llamar cristiano debe imitar a Jesús, ¿verdad? Cómo era Jesús, el carácter de Jesús, cómo vestía. Y de hecho nos dice la Biblia que somos imitadores de Cristo. Exacto. Entonces, queridos hermanos, hemos escuchado de parte de Dios, cuando estaba hablando el hermano, la importancia que tiene el cristiano de imitar a Cristo y no al mundo. Un cristiano no imita al mundo. Un cristiano no deriva de la cultura del mundo. Un cristiano deriva de la cultura de la Biblia. Lo que le dice la Biblia, lo que le enseña la Biblia, cómo era Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación que estoy pasando? Inclusive te preguntarías, ¿se pondría Cristo ese pantalón que estoy a punto de ponerme? ¿Se pondría Cristo en sin mangas e ir caminando en la calle? ¿Podría Cristo ponerse a discutir entre la gente? Entonces, antes de hacer algo, antes de tomar quizás una decisión, antes de proceder a hacer algo, pregúntate en tu interior si Jesús haría eso. Porque nosotros, la identidad cristiana es la imitación a Jesucristo. Amén. Entonces, gracias, hermano, por tu ponencia. Aún no has terminado, volveremos a darte la palabra, pero a mi derecha, como estábamos empezando y os le he presentado, es el hermano Juan Aniceto, y que también Dios va a poner en su boca las palabras para edificarme a mí, para edificarte a ti que nos estás siguiendo. Y no te olvides de la campanita de abajo, de suscribirte y activar la campanilla de notificación para que YouTube lleve este vídeo, este contenido a más personas para que puedan ser edificadas, así como usted y yo. Y voy a entregarle la palabra a mi hermano Juan Aniceto. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Como lo acaba de decir mis amados, estamos hablando ese tema tan importante, el tema de qué es ser un cristiano. Creo que es un tema que es demasiado importante, por decirlo así. Y quiero partir en los lugares que ha dejado nuestro amado, porque nos lo ha introducido. Ese mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 11, el verso 26. Ahí es la primera vez que surge el nombre cristiano. Es un nombre que no se ve muchas veces en la Biblia. Creo que mirando la Reina Valera, la versión 1960 por ahí, encontramos el nombre 3 veces, nombre cristiano. La primera vez sale en Antioquía, en Hechos 11:26, como hemos dicho. Y fíjate ver que es un nombre que me llama la atención. Es un nombre que no parte de los mismos hijos de Dios, parte de los que no conocían a Dios, pero que sí observaban a los hijos de Dios las cosas que hacían. Amén. Entonces, cuando hablamos del nombre cristiano, ese nombre parte del griego y del latín. Lo analizamos. El griego Christos y del latín Ianus, que quiere decir partidario o seguidor de Jesús. Gloria a Dios. Desde ahí partimos. Lo que es partidario o seguidor
de Jesús, como mi amado lo decía, porque ellos veían a la gente hablar como Jesús, vestirse como Jesús, manifestar lo que Jesús manifestaba, y ellos pudieron llamarles cristianos, que en otras palabras es como decir pequeños cristos, es como decir los que salen de Jesús, los que hacen las cosas como Jesús. Ahora, ¿qué es ser cristiano? Es lo que estamos tratando. ¿Cómo vamos a saber que este ya es un cristiano? Entonces hay una palabra que quiero introducir ahí. Ser, para que uno sea cristiano, es la pregunta que quiero hacer. ¿Cómo uno va a ser un cristiano? Esa persona debe nacer de nuevo. Porque hemos dicho, para que uno sea seguidor de Jesús, para que uno salga en Jesús, debe nacer de nuevo. Amén. Entonces eso lo vemos en muchos lugares en la Biblia. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es decir, para hablar de cristiano aquí, es aquel que hace las cosas como Jesús. Aquel Aleluya. que sale en Jesús. Aquel que se comporta como Jesús. Y para que uno llegue a hacer esto, debe nacer de nuevo. Porque si no hay nacimiento nuevo, esa persona sigue siendo el viejo hombre. Sigue teniendo los viejos pensamientos. Ahora, ¿cómo uno nace de nuevo? Porque estamos diciendo ser cristiano es ser partidario de Jesús, seguidor de Jesús. Y esa persona debe nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Como no quiero que vayamos leyendo mucho, pero iré citando algunos versículos y capítulos. Vamos a ir en el ejemplo que nos lo enseña con claridad en la Biblia. El libro de Juan, capítulo 3, desde el verso 1 bajando. Ahí nos habla de una historia que me gusta leer en la Biblia. Nos hablan de un principal entre los judíos que se llamaba Nicodemo. Uno de la sinagoga, uno de Sanedrín, que sabía la letra, que predicaba. Pero dice la Biblia que salió de noche a encontrarse con Jesús. Y empieza a hablar diciendo, Rabí, sabemos que tú has salido de Dios como maestros, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero me llama la atención la respuesta de Jesús. Jesús no le elogia como él le elogiaba. El Señor le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa respuesta del Señor hace temblar a Nicodemo. Y Nicodemo dice al Señor, ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer siendo viejo? Y el Señor le vuelve a dar otra palabra que más me marca. Y es la que yo quiero que analicemos. Le dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es este nacimiento del agua y del Espíritu? Porque estamos diciendo que el cristiano es partidario de Cristo, es un seguidor de Cristo, el que hace las cosas como Cristo, el que habla como Cristo. Y para que uno llegue a ser así, debe nacer de nuevo. Ahora Jesús está enseñando a Nicodemo qué es este nuevo nacimiento. Porque el Señor le está diciendo que el que va a nacer de nuevo, uno, es el que va a tener acceso para poder ver las cosas del reino. Y no solo ver, le dice, esa persona también tendrá acceso en entrar en el reino. Ahora, ¿qué es el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu? Porque el verso 6 abajo le dice, el que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el Señor le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su voz, pero no sabe ni dónde viene ni dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, ¿qué es este nacimiento del Espíritu? Como estamos diciendo, es un nacimiento del agua y nacimiento en el Espíritu. Ahora, ¿qué es nacimiento del agua? Porque a veces la gente puede confundir y decir, ese nacimiento, ¿qué voy a hacer? ¿Ir a bañar? O ser bautizado en el agua, porque muchos también han querido confundir con el bautismo en el agua, que no es lo que el Señor está refiriendo. Ahora, vamos a analizar qué es nacer en el agua, según la palabra de Dios. Cuando leemos el libro de Juan, en su capítulo 15, desde el verso 1 hasta el verso 3, el Señor dice que yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El verso 3 nos aclara, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El nacimiento del agua, la Biblia, en la palabra de Dios, lo que simboliza el agua es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te engendra, ¿cómo la palabra de Dios engendra a alguien? Cuando uno viene a aceptar a Cristo, empieza a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios te empieza a decir, ya no puedes robar porque ya eres hijo de Dios, tú dejas de robar. Entonces la palabra de Dios te está limpiando. De hecho, Jesús dijo a Pedro una vez, cuando Pedro le dijo, Señor, si has dicho esto, mejor lávame, báñame todo el cuerpo. Y el Señor le dice, no, ya estás limpio por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 17, el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios nos purifica, nos limpia, nos lava. Es un tipo de nacimiento. Cuando uno ya es guiado por la palabra de Dios, cuando uno ya no actúa sin mirar qué dice la palabra de Dios, esa persona es un nacido ya en la palabra. La palabra de Dios engendra. De hecho, esto es lo que el Señor estaba diciendo a Nicodemo. Esta palabra debe engendrarte para que tú seas engendrado de la palabra. Ahora le vuelve a enseñar un nacimiento más fuerte que nacimiento en el espíritu. Ahora el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando tú miras estas dos terminaciones, entre la carne y la carne no hay diferencia. Pero cuando tú lees la segunda palabra, dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El primer espíritu está escrito con E mayúscula, lo que simboliza el Espíritu Santo. Y el segundo espíritu está simbolizado en E, está escrito con E minúscula, lo que simboliza el espíritu del hombre. Lo que quiere decir, lo que Nicodemo le estaba diciendo, lo que Jesús estaba diciendo a Nicodemo con perdón es, el Espíritu Santo te debe engendrar. ¿Cómo podemos ver eso? Vemos en el libro de Lucas y en Mateo también. Creo que capítulo 2 por ahí, cuando el ángel Gabriel visita a María. El ángel Gabriel dice a María algo que me impactó. Le dice, salve, muy favorecida. Y María se turba. Le dice, ¿qué saludo es este? Y le dice, has hallado gracia, porque Dios te ha elegido entre las vírgenes y tú quedarás embarazada. Y María se asusta. Dice, me estás hablando una locura, lo que no entiendo. ¿Cómo me voy a quedar embarazada siendo virgen? Nunca he tenido relación con un hombre. Y el Señor le dice, tranquilo, el ángel le dice, tranquila. Lo que estoy haciendo es darte antes la palabra para que te prepare la mente. Porque la palabra debe preparar la mente antes. Debe preparar al ser para que cuando el Espíritu venga encuentre el campo ya preparado. María tuvo que ser antes de engendrada en la palabra para entender lo que el Espíritu iba a hacer. Y el ángel le aclara y le dice, el fruto que vendrá en ti será dado por el Espíritu. Lo que le está diciendo es que el Espíritu Santo va a engendrar algo en ti, va a gestar algo en ti, tú quedarás embarazada del Espíritu Santo. Son locuras lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué sucedió? Que María se quedó embarazada. ¿Qué pasó ante lo que le dio el ángel a la tierra? La palabra. La palabra. Es lo mismo que el Señor dice. Primero nos van a dar la palabra. Cuando esa palabra viene en nosotros y nos engendra, tú eres un engendrado de la palabra. Y el Espíritu también engendra tu espíritu. A partir de ahí tú ya eres un nacido de nuevo. Y un nacido de nuevo es el verdadero cristiano que sigue a Jesús. Entonces, a partir de ahí, y es lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, el verso 11, bajando por ahí. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego el verdadero cristiano es el que actúa como Cristo. Tiene la potestad de hacer las cosas que Cristo hace. Vive la vida que Cristo vive. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos en Cristo, por si había una persona, por si había un hermano, por si estabas ahí o estás ahí, que no tenías con claridad lo que es el cristiano, si divagabas por ahí
derivando de pensamientos de otros lo que es el cristiano. Esto es ser cristiano. Esto es ser cristiano, ser imitador de Cristo, portar el Espíritu de Dios en ti. Queridos hermanos en Cristo, así como nos llaman, es un privilegio, es una bendición seguir a Cristo. Este es nuestro libro. Aquí está la guía, la luz, la espada, el documento, la vida de un cristiano. Todo cuanto necesitamos está aquí. Y como dentro de poco tenemos un culto que estamos a punto de empezar, espero que les haya gustado ese primer contenido de este canal y que puedan darle un me gusta y activar la campanilla que está abajo para que YouTube, como yo os decía antes, pueda compartir el vídeo, el contenido a más personas, para que el canal le pueda llegar a más personas que puedan ser edificadas, que puedan conocer a Jesús por si no conocía a Jesús, y que ha sido el principio, el comienzo de grandes vídeos de edificación de parte del Señor. No te vayas y quédate en nuestro canal. Muchas gracias.